muy complicado explicar en poco tiempo. ¿Qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente, he recibido amenazas telefónicas de muerte. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de... Sí, y está en las reglas de la democracia. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Hoy tenemos la oportunidad, y yo diría el honor, de conversar con la doctora Jacqueline Pechart, quien es presidenta del Comité de Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, también académica de la UNAM, y hoy estamos en su cubículo para hablar de un tema importantísimo en estos días, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes, encantada. Pues es un placer, como decíamos, un honor de poder conversar, como decíamos, de este tema tan importante. Y yo creo que hay muchísimas dudas, sin duda este sistema deja muchas dudas, pero yo creo que para partir la principal sería, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus el día de hoy del Sistema Nacional? Bueno, el Sistema Nacional ya está plenamente en funcionamiento. El sistema se ha ido estableciendo gradualmente a partir de lo que mandata la Constitución y la ley. En abril se instaló el Comité Coordinador, en enero ya se había instalado el Comité de Participación Ciudadana, que es el grupo de 5 ciudadanos que encabeza el Comité Coordinador a través de su presidenta, en este caso su servidor. Entonces, en abril vino la instalación del Comité Coordinador y ahora en julio la propia ley señala que los estados debían de tener ya conformados sus sistemas locales anticorrupción, para que entonces ya tuviera toda la forma de sistema nacional, no solamente en la parte federal, sino en los estados. Entonces, a partir del 19 de julio ya debería de estar todo arrancado, ¿no? Con sus distintos momentos, pero ya en funcionamiento, y lo que vemos es que todavía hay faltantes tanto en el ámbito federal como en el ámbito de los estados. Es decir, los legisladores no acabaron de hacer la tarea que mandataba la Constitución y la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, en este tiempo, ¿qué fortalezas y debilidades? Sé que es muy pronto, en meses, decirlo, pero en este poco tiempo, ¿qué fortalezas y debilidades le vería? Bueno, yo creo que la gran fortaleza en términos de diseño institucional del sistema es que plantea que no hay una sola instancia que pueda atacar el tema de la corrupción, sino que son distintas entidades públicas con específicas competencias en cuanto a quién investiga los actos de corrupción, quién sanciona los actos de corrupción, quién detecta los actos de corrupción, y que hay una apuesta a que esas distintas entidades que tienen facultades específicas actúen de manera coordinada para que la investigación que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre cómo se ejerce el presupuesto no se quede en una investigación y en una denuncia, sino que haya efectivamente una respuesta y una acción muy clara de parte de quien debe de perseguir el delito, si es que hubo, y entonces que es la parte de lo que será la Fiscalía Especial Anticorrupción, ¿no? Entonces es que la gran fortaleza del sistema es que las partes se hablen entre sí, se comuniquen, se complementen, para que haya no una sola entidad que tiene todo en sus manos y que entonces puede atorarse, sino que una empuje a la otra, vigilado siempre por una parte ciudadana. Y en este caso la debilidad. Y las debilidades pues son las dificultades para esa coordinación, ¿no? Entonces, digamos, en su propia parte muy positiva, pues está las dificultades de la coordinación, de los acuerdos, de romper los celos de que esta es una parte mía y yo no la comparto con el otro, ¿sí? Y la acción ahí pues depende de esa parte ciudadana, que lo que tiene que hacer es velar por la coordinación y al mismo tiempo mantener una comunicación permanente con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para estar vigilantes y estar empujando a esa coordinación, ¿no? Doctora, sin duda este sistema es muy importante
Y a lo mejor, yéndonos a los orígenes, pues preguntarnos, ¿no? Bueno, el tema de la corrupción en México, vaya que tiene su tema. El presidente dice que es una cuestión cultural, otros dicen que no es así. Usted como experta en transparencia y en la materia, ¿dónde puede ver que se origina ese tema de la corrupción? Sí, yo creo que la corrupción se ha ido arraigando en nuestro país, de suerte que quien dice que es un asunto cultural, pues sí, es decir, es cultural porque ya está arraigado, pero no se arraiga culturalmente, se arraiga a partir de cómo funcionan las instituciones y las reglas en este país. Entonces, en este país las reglas de la corrupción han sido reglas muy toleradas por la sociedad, fuertemente toleradas, muy aprovechadas por quienes hacen los actos de corrupción a partir de la impunidad, a partir de que quien arma un acto de corrupción se beneficia, ¿no? Hace un mal uso de sus facultades en beneficio personal, pues en ese beneficio personal no tiene ninguna sanción, ningún castigo, y eso mismo es lo que va haciendo, invitando a los otros a que hagan lo mismo. Entonces, ya es cultural, pero porque ha sido trabajado y ha sido regularmente hecho, impulsado por las propias instituciones, las propias estructuras. Es, como dicen muchos, la corrupción es sistémica porque están involucrados actores, instituciones de muy distinto tipo, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo como del Judicial. Mientras no tengamos jueces totalmente autónomos respecto de los gobiernos estatales y federal, pues difícilmente vamos a tener alguien que sancione a los corruptos si la corrupción no está distribuida entre distintos actores, si la corrupción no es el acto de una persona aislada que decide corromperse, sino que lo tiene que hacer en una acción con otros. Por eso se dice la corrupción está en redes y es como un sistema que se comunica y que como no hay sanciones claras, entonces me están estimulando a mí para que siga cometiendo los actos de corrupción. Entonces es un asunto de estructuras sociales y políticas y de una cierta tolerancia de la sociedad frente a esta situación, que ahora cada vez está menos tolerante la sociedad, ¿no? Cada vez está más harta y menos tolerante. Sin duda, doctora. Hace unos días usted estuvo en un programa de entrevistas en Milenio con Fernando del Collado y él le preguntaba si las mujeres, no me acuerdo bien cómo era la pregunta. Sí, eran menos corruptas. Sí, menos corruptas, ¿no? Y usted comentaba que quizá no porque no habían tenido tanta oportunidad de estar en los puestos gubernamentales. En esos tiempos se está dando el tema de las cuotas de género, que sea equitativo entre hombre y mujer. ¿Cree que estas medidas puedan ayudar a erradicar o a disminuir la corrupción? Sí, por supuesto. Yo creo que todas las medidas que den mayores oportunidades a los distintos sectores, sean entre hombres o mujeres, o sea de distintas etnias, o sean de distintas posiciones políticas, la apertura, la pluralidad es siempre un elemento que ayuda a equilibrar la posibilidad de que no se tomen las decisiones desde un solo punto de vista. Entonces, que haya mujeres y que puedan meter un diferente punto de vista que el de los hombres es muy importante para modificar ciertas decisiones políticas que se toman, ¿no? Entonces, por eso sí creo que en la medida en que se abran las oportunidades para que participen distintos sectores, en esa medida podrá haber pesos y contrapesos que eviten que alguien que tiene en sus manos el poder pueda decidir libremente y sin ningún tipo de contención. Y por ejemplo, esto que usted nos comenta, ¿sí se da en el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué? El que haya este equilibrio. Bueno, lo que hace el sistema es que junta a las distintas entidades que tienen funciones y facultades distintas y lo que hace es empujarlas a que colaboren. Entonces es un sistema de pesos, contrapesos, porque no todo lo tiene la Procuraduría en sus manos, sino hay una parte que tiene la Secretaría de Función Pública y otra parte que tiene la Auditoría. Pero yo diría, en todo ese sistema, lo que es muy importante es que
las distintas partes actúen con un margen de autonomía frente a las decisiones del poder, digamos. Sin duda, doctora. Nos comentaba, y lo cual coincidimos, que la ciudadanía, pues, al ver escenarios de corrupción está harta, ¿no? Y el sistema tendrá una tarea ahí, ¿no? De ganarse la confianza de la ciudadanía, de la gente de la sociedad civil y de la gente de a pie, ¿no? Como los estudiantes y demás. ¿Cómo va a ser esa tarea de jalar a la gente que te confíen, que sea el Sistema Nacional Anticorrupción la excepción de las demás instituciones? Bueno, a ver, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción no va a ser la excepción a otras instituciones, sino que va a ser una institución que por su propio diseño institucional, que es distinto a otros diseños, digamos, es un diseño innovador a partir de que tiene esta dirección ciudadana, pero es solamente una dirección ciudadana. El grupo de ciudadanos no vamos a hacer las tareas de los otros. Entonces, ¿cómo convencerlos? Una de las ideas del sistema es que más que ir a atacar la corrupción en su manifestación, o sea, el que se robó, el que se enriqueció, el que abusó del poder, más que atacarlo a él, que sí hay que atacarlo y hay que sancionarlo, lo que hay que buscar cuáles son las causas de que el señor pudiera libremente y sin ningún tipo de freno ni obstáculo hacer todo lo que hizo. Porque si nosotros no atacamos las causas de la corrupción, en dónde se genera la corrupción, y son en las reglas del sistema, en la falta de vigilancia, ¿sí? En la falta de pesos y contrapesos, si se logra tomar decisiones sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? Pues entonces en ese sentido, pues ahí va todas decisiones que toma alguien arbitrariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir convenciendo a la ciudadanía de que esto va trabajando en la medida en que nosotros identifiquemos esos procesos que llevan hacia actos de corrupción y cómo mejorar y cómo corregir esos procesos, pero también asegurando que aquellos que ya están identificados como corruptos por las propias investigaciones sean sancionados? Entonces no podemos ganar confianza de la ciudadanía si no se sanciona a los corruptos. Hay que sancionarlos. Pero ese no es el objetivo último del sistema. El objetivo último del sistema es identificar los trayectos por donde va la corrupción. Cuando se abre una licitación pública, bueno, pues ¿cómo se abre la licitación? Bueno, ya se abrió, ya se vigiló, salió bien. ¿Cómo se da el contrato? ¿Qué obra pública? ¿No? La carretera Cuernavaca. ¿Cómo se desarrolla la carretera? ¿Qué reglas de operación? ¿Quién vigila? Y que esté muy claro quiénes son los responsables de cada... ¿no? Porque si no, la federación se la pasa al estado de Morelos y el estado de Morelos se la pasa al municipio de Cuernavaca y cada quien se va pasando las responsabilidades. Los procesos tienen que estar claramente identificados con la responsabilidad directa de quienes. Eso es lo que le toca al sistema. Como ven, no es una tarea de la noche a la mañana, pero esto tiene que estar acompañada por sanciones eficaces. Si no hay sanciones eficaces y definición de procesos claros que se puedan ir modificando, en donde uno vea, bueno, aquí ya tenemos claro cómo se debe de hacer una licitación para que la licitación no derive en una construcción de un puente o una carretera o lo que sea, que no cumplan. Sí se hizo la licitación, ganó la oferta más económica, pero ¿y luego qué siguió? ¿No? Entonces hay que darle todo el curso al proceso de manera completa. Doctora, puso el ejemplo del Paso Express en Cuernavaca y es inevitable preguntárselo. En este sentido, ¿el Sistema Nacional está viendo lo que pasó ahí, la responsabilidad de lo que hubo? Bueno, lo que pasa es que, mire, el sistema es algo que, como yo le dije, logró entrar en vigor con todas las leyes el 19 de julio. Entonces, los actos previos no se pueden... digamos, no se pueden poner en actuación a partir de reglas porque no hay retroactividad, pero lo que sí se puede es que el sistema ya estaba actuante y entonces las atribuciones que de acuerdo a las leyes anteriores tenía la función pública, tenía la PGR, tenía la Auditoría Superior, tenía el INAI, a partir de esas reglas anteriores ya es que se puede aplicar la idea de la coordinación. ¿Sí? Entonces no le podemos aplicar la ley de responsabilidades administrativas de ahora, pero sí le podemos aplicar la ley anterior
desde la perspectiva de una coordinación del sistema. Entonces, eso es lo que, por eso ve que es una gradualidad muy complicada, ¿no? Sí. Doctora, hace unos días estuvo aquí en este espacio el doctor Alfonso Hernández, que lo conoce, es integrante también de este comité, Sí. y le preguntábamos en torno a lo que pasó en los medios, ¿no? Sobre los señalamientos en la prensa, donde ahí estuvo aludida, y en fin. Él decía que veía todos estos cuestionamientos con mala leche. ¿Coincide con esa idea? ¿Usted los ve con mala leche o cómo los ve? ¿Cómo a la distancia? ¿Cómo ¿Cuáles los ve? cuestionamientos? Pues bueno, el tema de cómo se eligieron, ¿no?, al comité. Ya le entendí. Es que no sabía si estábamos hablando del Paso Express, ¿no? No, ya de nosotros. propiamente como usted. Sí, yo creo que ahí hubo una... Mire, es muy difícil hablar de intenciones porque las intenciones son subjetivas, pero lo que hubo como evidencia fue que a 5 meses de que habían nombrado a este Comité de Participación Ciudadana, del que yo formo parte, y el doctor Alfonso Hernández, 5 meses después cuestionan el nombramiento. Eso, digamos, si se cuestiona cuando está siendo ejercido el nombramiento, cuando nos nombran, uno lo puede entender, ¿no? Hay un cuestionamiento, se hizo mal, en qué se hizo mal. 5 meses después, es una cosa muy rara. Cuando menos, digamos que sí hay una, pues hay algo que no suena lógico, cuestionar un procedimiento que ya tenía 5 años, 5 meses, perdón, de vida, ¿no? Doctora, un poco aterrizando en la conversación, sin duda en ese tema de la corrupción y en las problemáticas del país, pues no solamente las instituciones tienen que solucionarlo, ¿no?, sino también la ciudadanía como tal entrarle, ¿no? Y los estudiantes ni se diga. ¿Cómo decir a los jóvenes, a los ciudadanos en general, que también le entren al tema de la corrupción y también solucionarlo? Tiene toda la razón. Yo creo que este es un asunto en donde yo creo que sí hemos sido un país con tanta corrupción, digamos tanta corrupción, porque y esto se ve pues en las mediciones de corrupción, que es de percepción de la corrupción, los de Transparencia Internacional, los del propio INEGI, pues se ve que estamos en un nivel de percepción de que la corrupción está cada vez más fuerte, más presente. Y eso tiene que ver con la actitud de los ciudadanos, con la permisibilidad que los ciudadanos tenemos hacia la corrupción. Bueno, tantita corrupción no importa, tantito, pues nada más para que me hagan el trámite que yo quiero, ¿no? Si yo lo veo aquí, pues así lo hace un empresario, pues qué más da tantita corrupción para que me den el contrato. Entonces, sí, entonces eso es lo que tenemos que ir eliminando, y ahí sí, pues es una participación de los ciudadanos de no aceptar corrupción, que la corrupción es corrupción chiquita, mediana o grande, ¿no? Dependiendo de lo que a uno le toca. Yo no tengo que asignar contratos de obra pública, pues claro, yo no tengo la posibilidad de hacer esos grandes actos de corrupción, pero sí puedo hacer unos pequeños. Entonces, en esa medida, en la medida que uno sea cada vez más poco tolerante, más intolerante con la corrupción, en esa medida vamos a ir aportando, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es del gobierno, sí, básicamente, y de las instituciones públicas, ¿no? Los ciudadanos coadyuvan a esa responsabilidad. Doctora, decíamos en esta conversación que, bueno, es experta en transparencia, incluso aquí en la UNAM tiene un seminario al respecto. Ya en el terreno un poco profesional y personal, ¿cuáles serán los retos para usted en estar en esta encomienda que supongo que ya lo ha dicho, no será nada fácil? ¿Cuáles serán los retos que usted enfrentará? Bueno, los retos es que yo estoy en el Sistema Nacional Anticorrupción solamente por un año. Entonces, en un año, ¿qué es lo que yo aspiro? Pues lo que yo aspiro es a que se reconozca que el sistema es una institución nueva, ¿no?, que es sistémica y es grande, pero es una institución nueva que sí puede en el mediano y largo plazo modificar las cosas, ¿no? Es decir, que lo que nosotros logremos en este primer año es asentar al sistema como un modelo viable para atacar la corrupción en México. No está fácil. No está fácil. Pero esa sería la aspiración. Hay todavía, y ya con esta para ir cerrando, una duda de la sede, ¿no? Como que todavía no se sabe dónde van a estar operando o nos puede decir dónde están chambeando, ¿no? Porque como que todavía queda esa... Sí, mire, lo que pasa es que el Comité Ciudadano es un comité que no tiene una estructura
organizativa, no somos servidores públicos, aunque tenemos una responsabilidad pública. Lo que se creó es una Secretaría Ejecutiva, que es la única nueva instancia que se crea en el sistema y es la que va a ayudar al comité coordinador a toda la parte operativa. Entonces, esa sí tiene ya una sede, esa sí tiene ya un presupuesto y lo que nosotros podemos tener como apoyo depende de esa secretaría, ¿sí? Pero nosotros ni tendremos oficinas, ni tendremos estructura burocrática, ni nada de eso, ¿no? Entonces tenemos ya un espacio para reunirnos, porque antes nos reuníamos en Transparencia Mexicana, ahora ya tenemos un espacio en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Muy bien, pues doctora Jacqueline Pechard, le agradezco que nos haya recibido aquí en la UNAM. Contrario. Y bueno, pues espero que no sea la última vez y seguir estos temas que son importantes para la ciudadanía. Porque sí son temas en que hay que estarle poniendo la atención todo el tiempo, ¿verdad? Sin duda. Porque así es como podemos lograr que se tomen cartas en el asunto. Pues sí, vaya que hace mucha falta. Sí, exactamente. Pues, Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted y gracias a quienes nos ven aquí en También Opinamos. Hasta la próxima. Licenciado, ¿qué diagnóstico tiene de México? Muy complicado explicar en poco tiempo. ¿Qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente. He recibido amenazas telefónicas de muerte. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de... Sí, y está en las reglas de la democracia.